Desde chiquita me maravilló el cine, pero quizás no era algo, no sé, que ni siquiera existía en mi imaginario como una posibilidad. Como que yo no venía de una familia necesariamente como de artistas, ni gente tampoco como tan pudiente. Entonces no existía prácticamente como eso. Y además, quizás en la época donde yo empecé a estudiar no era tan común estudiar cine, ¿sabes? No había como esta ola de gente, ¿verdad? Como maravillada con la producción audiovisual. Entonces fue como, en realidad fue como una cuestión de una serie de casualidades, digamos. Llevé una clase como de apreciación de cine en la universidad, yo estaba estudiando filología clásica, sí. Y conocí ahí bueno, la profesora empezó como a poner películas de Costa Rica, que yo jamás en mi vida había visto, cortos, documentales, cosas que jamás había visto porque obviamente jamás esas películas llegaban ni a los cines. Entonces, eso de alguna manera me abrió los ojos tanto porque me di cuenta que en mi país, en Centroamérica incluso se hacían películas y yo ni siquiera tenía una idea de que había gente haciendo películas. Eso yo creo como que me abrió una inquietud que antes no tenía. Y luego, en paralelo, en Costa Rica como que abrieron una escuela de cine muy pequeña, muy experimental al inicio, y decidí como empezar ahí, llevar en paralelo como las dos carreras. Yo podía llevar como media carrera, como ahí poco a poco, y ahí me empecé como a involucrar y sí, me apasioné un montón y terminé en esas, sí. Wow, quizás el primer ejercicio que hice en la universidad, em, estaba con pánico. Además de que hacer cine es como un ejercicio muy fuerte como de resistencia, donde tenés que además, o sea, dirigir en general es como un ejercicio de resistencia y de crónico, porque estás constantemente como lidiando con fracasos y victorias cotidianas, o sea, todos los días. Entonces, tenés que de alguna manera entender que es así. Y al inicio quizás no entendés muy bien que la cosa es así. Entonces a veces te cuestionas o te sentís como insegura, ¿verdad? Porque será que no soy buena para esto, que no manejo bien esto, que todo se me está saliendo de control. Luego te das cuenta que simplemente esa sensación está siempre, siempre se te sale de control todo. Entonces nunca vas a tener control de todo y además, entonces en algún momento yo creo que el ejercicio es un poco como entregarse a eso y dejarse llevar y sentir lo que es justamente eso, un ejercicio, y no es más que eso, o sea, como que nunca todo saldrá perfecto, siempre de alguna manera, pero como todo estás creciendo, ¿no? Y crecer duele. Eh, Fue un ejercicio muy importante porque era como mi primera peli largometraje, sí, mi primer largometraje. Entonces, yo había hecho cortos previamente y, no sé, documentales ahí un poco como casi mediometrajes o para televisión. Pero siento que esta película no solamente era un reto como por la longitud, sino también habían muchos retos alrededor como del tema de la película, de, eh, de alguna manera también como es tu primera peli y nadie te conoce y cuesta un montón como levantar el financiamiento, también en ese sentido era empezar a abrir camino en mucho. Entonces no es lo mismo cuando tenés una peli y ya hay como una muestra más clara de tu trabajo y la gente te conoce y hay una... Aquí es como que empezás a abrir camino de cero. Entonces fue un reto en muchísimos sentidos, pero también fue para mí muy revelador, muy revelador eh, vivir esta experiencia, porque, porque de alguna manera es un compromiso tan largo hacer una película de mínimo 4 años que solo sobrevivir, digamos, a una cosa así te hace de alguna manera como... Luego de eso decís, bueno, después de eso puedo cualquier cosa, la verdad. Te sentís como casi que sobreviviste a algo, imagínate, un tipo de matrimonio, un compromiso tan importante y ahí te das cuenta de alguna manera quizás lo importante que era para vos comunicar eso o, ¿verdad? O lo importante que era para vos todo lo que involucraba la película o lo ¿verdad? Que sí, no sé, al final creo que puede ser un
un súper ejercicio como de fortaleza y de autoconvicción y de casi que conocerte muchísimo, de darte cuenta quizás de que a veces incluso puedes ser más fuerte de lo que pensabas que eras, ¿verdad? Sí. Creo que quizás puede sonar un poco cursi o romántico, pero yo no sé, al menos yo tengo una necesidad como quizás expresiva muy fuerte, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que siento que quizás hay muchas cosas que siento que me parecen muy, muy importantes que no puedo decir con palabras, ¿sabes? Que no puedo comunicar en otro lenguaje y que siento que el cine es como ese lenguaje de las cosas que no puedes decir, de esas cosas que tal vez no puedes contener en palabras y que tienen que ser una película. Entonces es como el lenguaje que me permite a mí y que si no, no sabría qué hacer con eso, ¿me entendés? Y que tal vez es el lenguaje que yo encontré para comunicarlas.